Hoy vamos a meternos de lleno en un avance en tecnología cuántica que, la verdad, parece sacado de la ciencia ficción. Tenemos sobre la mesa un artículo de la revista Óptica Quantum y también una nota de prensa de la Universidad de Iowa que ayuda a explicarlo. Y la misión, el objetivo de hoy es entender una idea que le da la vuelta a todo. Como un problema de siempre, una auténtica pesadilla para los que diseñan ordenadores cuánticos, podría ser en realidad la solución que estaban buscando. Suena increíble, la verdad. Para situarnos un poco, la computación cuántica, las comunicaciones cuánticas, prometen cambiarlo todo, desde la medicina hasta las finanzas. Pero claro, para que funcione, necesitan un componente básico, como el ladrillo en una casa, un chorro de partículas de luz, de fotones, que sea absolutamente perfecto. Y ahí está el kit de la cuestión. Exacto. El verdadero quebradero de cabeza es conseguir que esos fotones salgan en una fila india impecable, de uno en uno, sin que se cuele ninguno extra, y además, en el momento preciso. Cualquier fallo en esa línea de montaje, por así decirlo, puede tirar por la borda un cálculo complejísimo. Y para saber si esa línea de montaje es de buena calidad, los físicos tienen una métrica, una especie de nota que le ponen a la fuente de luz. La llaman coherencia de segundo orden, o G2P. Pero a ver, podemos pensar en ello como una puntuación de pureza. Si el valor es casi cero, es un sobresaliente. Significa que los fotones salen de uno en uno, como debe ser. A medida que ese número sube, pues la nota empeora. Nos dice que la fuente está contaminada con fotones extra que no deberían estar ahí. Vale. Este número va a ser nuestra guía para ver si la técnica que vamos a analizar consigue limpiar la luz de verdad. Entendido. Es nuestro detector de pureza. Entonces, si el objetivo es esa fila india perfecta de fotones, ¿qué es lo que estropea el desfile? Por lo que veo en las fuentes hay dos grandes saboteadores. El primero suena bastante técnico, emisión multifotónica. ¿En qué consiste exactamente? Pues es más sencillo de lo que parece. A ver, el proceso habitual es que apuntas con un láser a un emisor diminuto, como un punto cuántico, que es como una especie de átomo artificial. El láser le da un empujón de energía, lo excita, y al relajarse, el emisor escupe un único fotón. Hasta ahí, perfecto. El problema es que a veces el pulso del láser es demasiado insistente. Justo cuando el emisor ha soltado su fotón y está listo para volver a la calma, ¡zas!, el láser sigue ahí y le da otro empujón, obligándole a soltar un segundo fotón casi al instante. O sea que el mismo láser que debería crear un fotón perfecto, a veces por pasarse de insistente, acaba creando dos y lo estropea todo. Es como intentar regar una planta con cuidado y acabar dándole con un manguerazo a presión. Es una analogía perfecta. Y ese es solo el primer problema. Ese fotón extra rompe la regla de oro de uno a la vez. Ya veo. Y el segundo problema es más directo, más de fontanería, por así decirlo. La dispersión del láser. Si lo entiendo bien, es simplemente que parte de la luz del potentísimo láser que usamos se cuela por todas partes y acaba llegando al detector. Ajá. Es como intentar escuchar un susurro en una habitación muy ruidosa. El propio ruido que generas para producir el susurro te impide oírlo. Exactamente, es luz parásita que ensucia la señal. Y aquí viene lo importante, fíjate. Hasta ahora la estrategia para lidiar con estos dos problemas era tratarlos como enemigos separados. Por un lado intentaban usar pulsos de láser cada vez más cortos, más rápidos, para no darle tiempo al emisor a soltar dos fotones. Y por otro, pues construían sistemas de filtros ópticos increíblemente complejos y caros para intentar bloquear esa luz parásita del láser. Una batalla en dos frentes, vamos. Sí, una batalla en dos frentes y muy costosa. Entonces tenemos dos villanos en esta historia. Los fotones extra que se generan por error y la luz parásita del láser que se cuela por todas partes. Y la lucha siempre ha sido así. Hasta que este equipo se dio cuenta de algo que nadie había visto. Algo que conectaba a los dos villanos de una forma totalmente inesperada. Y ese es el corazón del descubrimiento. Se dieron cuenta de que la huella dactilar de estos dos tipos de ruido, o sea, la forma de la onda del fotón extra no deseado y la forma de la onda de la luz parásita del láser, es sorprendentemente similar. No son dos ruidos cualesquiera, sino que se parecen mucho. Y en el mundo de las ondas, cuando dos cosas se parecen y son coherentes, es decir, que mantienen una relación estable entre ellas, ocurre algo casi mágico. Pueden interactuar.
Aquí es donde entra en juego la interferencia, ¿verdad? Es un concepto que nos suena del colegio, pero que aquí es la clave de todo. Precisamente. Nos lleva al principio de la interferencia destructiva. Si piensas en dos olas en un estanque que viajan la una hacia la otra, cuando chocan pueden pasar dos cosas. Si las dos crestas coinciden, se suman y forman una ola más grande. Eso es interferencia constructiva. Pero, y aquí está la magia, si la cresta de una ola se encuentra justo con el valle de la otra, se anulan mutuamente. Y el agua se queda plana. Interferencia destructiva. Eso es. Un momento. Entonces, fase óptica, que es un término que aparece mucho en el artículo, para que nos hagamos una idea, es precisamente eso, controlar cómo se alinean esas olas. Si logras que la cresta de la ola del ruido 1 coincida perfectamente con el valle de la ola del ruido 2, se cancelan. Esa es la idea. Esa es exactamente la idea. La fase es el control sobre esa alineación. Lo que este estudio propone es que si puedes controlar con una precisión exquisita la fase de la luz parásita del láser, la puedes alinear de forma que actúe como la ola valle que anula perfectamente a la ola cresta del fotón extra. Es usar un problema para solucionar otro. Vaya, es que es una idea totalmente contraintuitiva. Durante décadas, el objetivo ha sido eliminar la luz parásita del láser a toda costa. Y ahora resulta que un poquito de esa luz, si la controlas bien, no solo no es mala, sino que es un ingrediente activo que limpia el otro tipo de ruido. Un contaminante que se convierte en un agente de limpieza. Pero, y esto es crucial, no es algo que ocurra por arte de magia, no es pasivo. Requiere lo que ellos llaman una ingeniería coherente de muy alta precisión. El parámetro, que antes era un fastidio a minimizar, la cantidad de luz dispersada, ahora es una herramienta. Y la clave para usarla es ese control absoluto sobre la fase, sobre la alineación de las ondas. De acuerdo, la idea es genial. Pero del dicho al hecho, ¿cómo se consigue ese control tan preciso? ¿Cuál es la receta que proponen en el estudio para conseguir esta limpieza cuántica? Pues el estudio modela esa receta con muchísima precisión. Se centran en 3 mandos o palancas que se pueden ajustar. La primera es la duración del pulso del láser, lo rápido que es el empujón. La segunda es la cantidad de esa luz parásita que permites que se cuele, la fracción. Y la tercera, el ingrediente secreto, es justamente esa alineación de las ondas de la que hablábamos, la fase. Y al jugar con esos 3 mandos en sus simulaciones, ¿qué ocurre? ¿Qué ven? Ocurren cosas muy reveladoras. Demuestran que cuando la alineación es perfecta, con la fase a cero, las dos ondas de ruido interfieren de forma destructiva, se anulan. Y lo más sorprendente es que encuentran un punto dulce. Para una duración de pulso muy específica y una cantidad de luz parásita concreta, la impureza, nuestra puntuación G2P cae en picado. ¿Cuánto? Cae muy por debajo del nivel que se tendría si no hubiera nada de luz parásita. O sea que añadir un poquito de ruido, pero del bueno y bien alineado, hace que el resultado final sea mucho más limpio que si no hubiera ruido en absoluto. O sea que no solo confirman que funciona, sino que demuestran que es incluso mejor que el escenario ideal que se buscaba antes, el de cero luz parásita. Y para estar seguros de que no es una casualidad, supongo que también prueban alinear las ondas mal a propósito, ¿no? Por supuesto. Es la prueba del algodón. Si desajustan la alineación de las ondas por completo, poniéndolas en oposición de fase, la interferencia se vuelve constructiva. Los dos ruidos se suman, se refuerzan, y la pureza de los fotones empeora drásticamente. Esta es la demostración definitiva de que el efecto es real, es controlable y depende de forma crítica de esa alineación. No es un accidente, es física de ondas bajo control. Vale. Entonces queda claro que pueden limpiar el número de fotones para que salgan de uno en uno. Pero, ¿qué pasa con la calidad de ese fotón que sobrevive? ¿Esta limpieza no afecta a sus propiedades, a su color, por así decirlo? Es una pregunta excelente, porque no solo importa la cantidad, sino la calidad. Y el análisis también se mete en eso. Un fotón único y puro tiene un espectro de luz muy nítido, como un pico muy afilado en un gráfico. El problema de la reexcitación, la que crea el segundo fotón, es que añade unas alas anchas y ruidosas a los lados de ese pico. Lo que es fascinante, y lo demuestran en sus modelos, es que la interferencia destructiva, cuando se aplica correctamente, es selectiva. Suprime esas alas espectrales, borra el ruido del espectro, dejando solo el pico central, limpio y nítido, del fotón único. Vamos, que... Literalmente, está limpiando el color de la luz.
Espera, esto me parece casi demasiado bueno para ser verdad. Si este método es tan superior, ¿por qué la gente ha pasado décadas construyendo filtros ópticos carísimos y complicados? ¿Qué es lo que se les escapaba? ¿Cómo se compara esta idea con el método tradicional de simplemente colar la luz? La comparación es brutal y es donde se ve el potencial práctico de esta idea. Un filtro es como un colador, como decías. Sí puede mejorar la pureza, pero lo hace a base de fuerza bruta. Para ser tan selectivo, un filtro tiene que bloquear y desechar muchísimos fotones, tanto los malos como muchos de los buenos que no pasan el corte. El resultado es que el brillo de tu fuente de luz, su eficiencia, se desploma. Tienes fotones más puros, sí, pero muchísimos menos. Pierdes casi todo por el camino. Exacto. La purificación asistida por ruido, en cambio, ataca el problema en su origen, no tira fotones a la basura. Logra una pureza que, según sus cálculos, es un orden de magnitud, o sea, 10 veces mejor que la que consiguen los filtros, pero lo hace sin apenas sacrificar el brillo. Es como tener un chef que evita que un ingrediente se queme en lugar de un ayudante que simplemente raspa la parte quemada después. Mucho más elegante, desde luego. Es mucho más elegante y eficiente. Y el estudio no se queda ahí, sino que culmina en una especie de guía para ingenieros, lo que llaman un mapa de pureza. Sí, es una herramienta visual muy potente. Imagínalo como una receta de cocina para un pastelero de alta precisión. El mapa te dice, si usas esta cantidad de luz parásita, tienes que usar un pulso de láser que dure exactamente este tiempo para conseguir el resultado perfecto. Si te desvías un poco en cualquiera de los dos ingredientes, se estropea. El mapa revela una cresta diagonal muy estrecha en ese mapa, un camino dorado, donde la combinación de duración de pulso y cantidad de dispersión es perfecta. El punto G de la pureza cuántica. Podríamos llamarlo así. A lo largo de esa cresta se alcanzan niveles de pureza casi teóricos, con valores de GDP bajísimos, de hasta 10 a la menos 6. Es un nivel de limpieza extraordinario. Y lo mejor es que de ese mapa se extrae una regla de ingeniería muy simple. La pureza óptima se consigue cuando la duración del pulso es más o menos proporcional al doble de la cantidad de luz parásita. Es una receta clara para construir mejores fuentes de fotones. Y todo esto, que suena a física teórica muy densa, ¿tiene visos de poder llevarse a un laboratorio de verdad? ¿O es algo que solo funciona en el papel? Es una de las fortalezas del artículo. No se quedan en la teoría, sino que proponen vías muy concretas para implementarlo. Hablan de usar dispositivos llamados moduladores espaciales de luz, que son como proyectores de altísima resolución capaces de esculpir la forma de la onda del láser para controlar esa fase con precisión. Y lo que es aún más prometedor, sugieren que se pueden fabricar pequeños circuitos en un chip, interferómetros, que hagan todo este trabajo de forma integrada. Esto es clave porque significa que la técnica es compatible con las plataformas de fotónica integrada, que es hacia donde se dirige el futuro. Ah, claro. No es un armatoste de laboratorio, sino algo que podría acabar dentro de los chips cuánticos del mañana. Bien, hagamos balance. El análisis de estas fuentes nos ha revelado un cambio de paradigma total. Hemos pasado de una guerra sin cuartel contra la luz parásita del láser, de intentar eliminarla por completo, a una nueva filosofía. Diseñar y controlar esa misma imperfección, para que se convierta en una herramienta de limpieza increíblemente potente. Es exactamente eso. Un contaminante que, bien entendido y controlado, se transforma en un agente purificador. Y esto nos deja con una reflexión final que va un poco más allá. Hay una ventaja sutil pero importantísima de este método que el artículo destaca. ¿Cuál es? Consigue mejorar la pureza sin estropear otra propiedad cuántica esencial de los fotones, la indistinguibilidad. Un momento. Antes de seguir. Indistinguibilidad. ¿Qué significa exactamente y por qué es tan crucial no alterarla? Claro. Para muchos algoritmos cuánticos necesitas que los fotones no solo salgan de uno en uno, sino que sean clones perfectos e idénticos, como dos gemelos que no puedes diferenciar de ninguna manera. Esa es la indistinguibilidad. El problema es que muchas técnicas avanzadas para limpiar el flujo de fotones mejoran la pureza, sí, pero a costa de hacer que los fotones sean un poco diferentes entre sí. Ya entiendo. Es como si al limpiar dos camisas idénticas, una te quedara un poco más encogida que la otra. Ya no son indistinguibles. Exacto. Este nuevo método, sin embargo, limpia sin encoger la ropa, mantiene esa identidad perfecta.
Y eso nos lleva a la pregunta final, supongo. Realmente el ruido en un sistema cuántico. Si una imperfección, algo que siempre hemos considerado un defecto a erradicar, puede ser diseñada y controlada hasta convertirse en una herramienta de precisión. La pregunta es, ¿cuántos otros problemas en la física cuántica están ahí simplemente a que cambiemos nuestra perspectiva para darnos cuenta de que en realidad son la solución?